del festival. Soy Lucy Virgen, directora de programación del festival, y a nombre del 25º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, es un placer darles la bienvenida, y al director de este documental, Francisco Hervé. Como se quedaron en sus lugares, sé que deben estar ansiosos de hacer preguntas. La primera. Bueno, entonces empiezo yo, ya que estoy aquí al frente. Yo desde que vi el documental al principio, por supuesto, tu centro es Hardy. ¿Cómo fue que lo conociste? Bueno, a Hardy lo estuve buscando durante un buen tiempo. O sea, estaba buscando a algún personaje, alguna persona que pudiera cumplir con algunos requisitos, ¿no es cierto? Y uno de ellos era que estuviera dispuesto, por supuesto, a trabajar durante un largo periodo. Estuvimos casi 3 años grabando. Yo no pensé que iban a ser 3 años, pero sabía que iba a ser por lo menos 1 año. Y bueno, también era una persona cuya familia dependía por completo de este trabajo en las micros. Entonces eso creo que era el factor fundamental para escogerlo. Ahí tenemos una pregunta. ¿Qué te dejó el entrar en contacto con esta gente, no? Porque de repente, sobre todo en Chile o en partes como México, donde está este discurso de que hemos dejado de ser países desarrollados, ¿qué te dejó en cuanto a emociones, sentimientos, percepción de la vida, ¿no? El conocer a esta gente. Gracias. Sí, me encantaría realmente poder responder bien esa pregunta. Creo que todavía yo mismo estoy procesando algunas de esas cosas y por cierto que me dejó una conmoción muy grande al ver cómo ellos luchaban yo de verdad creo que ellos luchaban más que por poder mantener su fuente de trabajo, luchaban por ser vistos como personas dignas. Creo que eso era lo que estaba a la base de su organización, de su lucha, y cuando yo me di cuenta de eso, la verdad me sentí muy emocionado y lo seguí estando después a medida que veía cómo el desarrollo de todo lo que ellos hacían tenía un poco que ver con eso. Bueno, pues muchas felicidades por tu documental. Creo que sentimos cercano el tema en México, porque nos ocurre lo mismo con nuestra gente. Lo que yo te quería preguntar es, 1, ¿cuánto tiempo estuviste tú haciendo este documental? Y 2, espero que hayan visto a tus personajes o tus protagonistas ya este documental. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Cómo fue después de hacer todo este trabajo? Bueno, el rodaje duró como 3 años y después el periodo de montaje fue un poco más de 1 año. O sea que he estado trabajando con esto ya por más de 5 años en total. Y sí, claro, ellos han visto el documental. De hecho, un gran número de los miembros del sindicato lo han visto porque se estrenó además en salas en Santiago de Chile, así que ellos pudieron ir. Y para mí era una cosa clave saber qué iba a pasar con ellos. Yo no estaba seguro de que les fuera a gustar a ellos el documental, porque si bien mi mirada los acompaña, yo siento que de todas maneras el documental no se dedica a presentarlos a ellos como héroes, ni tampoco como víctimas, sino que, bueno, son un poco esas dos cosas, pero creo que son también algo más. Y lo que a mí me interesaba era mostrar cómo en ellos se iba introduciendo parte de la ideología de lo que yo creo que impera hoy, ¿no es cierto? Y que hace que nuestros países quieran creer que la modernidad es una cosa que se puede introducir a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parecía, o lo que yo buscaba era ver cómo en la sociedad y en ellos particularmente estas ideas iban tomando fuerza, y me parece que se nota que con los años ellos se empiezan a preocupar mucho más de la imagen, ¿no es cierto?, que al principio, y eso me parece que es una característica fundamental de esta ideología, donde la imagen es más importante que la realidad, ¿no es cierto? Cambiar la imagen es más importante que cambiar la realidad. Y entonces yo sentía el miedo de que a ellos no les gustara algunas partes
pero por suerte ellos se sintieron muy bien. Creo yo que la película de algún modo les restablece dignidad y siento que eso es lo que ellos agradecieron y están muy contentos. Antes que nada, muy buenas tardes, señor. Le quiero mandar una felicitación y no sé si mi pregunta sea un poco imprudente, pero va un poco más al lado humano de su documental. Me gustaría saber de cuál fue la causa por la que falleció el bucanero. Disculpa por ese malentendido. El bucanero es el bus, la micro donde trabajaba Waldo. Y entonces quien falleció es el bus, digamos, y no Waldo. Entonces no te preocupes, que Waldo está vivo y está muy bien. Pero sí, desgraciadamente falleció una persona que trabajó mucho en esta película, que es Guillermo Cifuentes, un destacado montajista chileno, y por eso la película está dedicada a él. Desgraciadamente murió mientras trabajaba en esta película. La pregunta va encaminada a este rollo de que el documental es innovador por el hecho de que no hay locución y de que no hay entrevistas. ¿Por qué surgió esa idea de presentar un documental sin voz en off? Bueno, me parecía que si de lo que se trataba era de ver cómo la ideología se iba introduciendo en la vida cotidiana, que era conveniente mostrar esa vida cotidiana más que hablar de ella. Entonces, creo que un poco la ética que hay en cuanto a la forma de hacer la película era esa, ¿no es cierto? Un poco que las cosas se vieran más que tener que decirlas o que alguien las dijera de manera tan explícita, ¿no es cierto? Me interesaba, me sigue interesando esa dimensión, ¿no es cierto?, en que las cosas no necesariamente están dichas como yo quiero que se entiendan, sino que busco un poco un cierto trabajo para el espectador que se preocupe de sacar sus conclusiones. Bueno, igualmente felicidades y bueno, me queda un poco la cosquilla de, han pasado algunos años desde entonces y qué ha pasado desde entonces un poco con el movimiento, y si sigue algún vínculo con ellos y qué pasó con su sindicato, etcétera. Gracias por la pregunta, porque la verdad es que han pasado muchas cosas. Sigo en contacto con ellos, el sindicato sigue vivo y muy activo, que no solo eso, sino que lograron hace 2 o 3 meses que se modificara la ley que los prohibía. O sea, desde hace 3 meses son legales en Chile y eso es un logro de ellos muy, muy importante. Pero bueno, creo que en todo caso todo este asunto no deja de ser importante en mi país. Fue el gran fracaso de la coalición que estaba en el gobierno hasta antes de ayer y es por eso que ya no están en el gobierno, por este plan de transporte que supuestamente iba a ser una gran revolución y una modernización, y fue un plan que la verdad no se pudo implantar como se quería. Creo que todos los que vivimos en Guadalajara nos recordó mucho el Sistecosome, el sistema de transporte local. Yo desde que invité a Francisco, que nunca nos habíamos visto hasta ahora, pero desde que lo invité le dije que lo invitaba a darse una vuelta por el sistema de transporte. Pero mi pregunta era, ¿sigues trabajando con este tipo de proyectos o tú como documentalista, hacia dónde vas ahora? Bueno, ahora estoy haciendo un proyecto que es bastante distinto en realidad. Es una cosa que no tiene que ver con la ciudad, sino con el paisaje en una zona de la Patagonia.